Nuestro, nuestro tema es uno mismo y la alteridad. La premisa de lo que queremos transmitir, lo que queremos compartir con ustedes, es que muchas veces la forma de prepararse para reconocer la alteridad es haciendo algún tipo de introspección y que existe un impacto mutuo, recíproco, entre lo que nos decimos a nosotros mismos, lo que hacemos de nosotros mismos, lo que somos dentro, que repercute en el afuera y viceversa. Lo que nos pasa con el afuera, con el encuentro con lo otro, acaba transformando para siempre al uno mismo. Esto podemos verlo en distintas fuentes, ya que esta es una noche de estudios. Y la primera de todas, el primer grito de la historia, según la Biblia, que es el grito de Dios a Abraham. El grito que dice, Ayeka, ¿dónde estás? Como sabemos, según la narrativa bíblica, Adán se había escondido después de la supuesta transgresión. Buena o mala, es una cuestión de interpretaciones y lecturas. Existe la lectura clásica cristiana que ve en esa transgresión el pecado original, pero existe la lectura judaica más clásica que no necesariamente ve en eso un pecado, y sí una osadía necesaria para que lo humano florezca, crezca y exista. Y esa es justamente la virtud de la mujer, que se atreve a ir más allá de la ley y busca la belleza del árbol del conocimiento. De todos modos, el hombre lo que hace en ese momento es esconderse. Y el grito de Dios que lo sacude es Ayeka, ¿dónde estás? ¿Dónde estás cuando ocurren esas cosas en el mundo? El siguiente, o sea, lo que ocurrió en ese momento es una llamada de atención desde lo divino, dentro de lo humano, para ver cómo el primer humano se responsabilizaba por lo que hizo y por lo que no hizo. Esto sí, en tu relación con la mujer y con la serpiente y con el conocimiento y afuera. Dice. El siguiente momento que vemos eso es justamente en la siguiente escena. Después de que Caín mata a Abel, recordarán que Dios también lo llama y Caín también quiere hacerse el desentendido, ¿no? Dios le dice, Ebel Ajija, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le contesta, lo yadate, Ashomer Ajía, no, usted, yo soy el guardián de mi hermano, que tengo que saber dónde está en todo momento. Se quiso hacer el desentendido. Y la respuesta de Dios es muy importante porque le dice, Mea cita, ¿qué hiciste? Cold mea jijatsu aquí me la minadama. ¿Qué es lo que hiciste? La voz de las sangres de tu hermano me llaman desde la tierra. Las sangres en plural, porque después el Midrash va a explicar que se refiere a las sangres de todos los descendientes de Abel que podrían haber existido, y Caín con el primer fratricidio truncó esa posibilidad. Y a partir de ese momento la vida de Caín se torna nómade, y la marca de Caín va a ser la que lo va a salvar de que sea ajusticiado por segunda vez por cualquier otra persona. O sea, una vez más, lo que le pasa a Caín adentro repercute en lo que ocurre afuera, y eso vuelve de afuera para adentro, lo transforma y transforma para siempre su vida. El momento más claro de eso, de todos, a mí, son los dos que vienen ahora, con los dos personajes, en mi opinión, más legendarios de la Torá, que son Abraham y Moshe. Abraham, primero, es el primer personaje de todos que, cuando lo llaman, en lugar de esconderse o de culpar a otros, como hace Adán y como hace Caín, dice, Inén, aquí estoy. Y ese mismo Abraham, que dice Ineni, ya dijo Ineni con su actitud, no con su palabra,
en la primera oportunidad que aparece, que es el famoso Lej Lejá. Lej Lejá significa andar en dirección a ti mismo. ¿Ah? Es ir para encontrarse con él. Y este es un juego de palabras que, si bien los rigurosos literalistas de la Biblia dicen que Lej Lejá es una linda prédica rabínica, pero es una expresión muy común en la Biblia y es verdad. Se usa el reflexivo para decirle a alguien que se vaya, simplemente, cuando expulsaban a los profetas, por ejemplo, porque no querían oír sus denuncias sociales, éticas, de corrección. Les decían, José lej brach lejá. Entonces, o sea, la misma expresión. Andate, brach lejá. Húyete, digamos. Pero la expresión suelta, sola, lej lejá, andá a vos mismo, continúa siendo hermosa. Porque dice lo que nos pasa muchas veces cuando viajamos. Viajamos, a veces lejos, para encontrarnos con nosotros mismos transformados. Y a veces lejos es geografía, a veces lejos es historia, a veces lejos es viajar al interior de otra persona, para encontrarnos con nosotros mismos de otro modo. Y eso se ve también en cómo sigue ese famoso Lej Lejá. El que tenga ahí una Torá, Breishit, capítulo 12, puede seguirlo. El mandamiento es: andá en dirección a vos mismo, a la tierra que te voy a mostrar, andate de la casa de tu padre, de tu patria, de tu tierra, a la tierra que te voy a mostrar. Y veheye brajá, y convertite en bendición, sé bendición. Muchas veces la lectura de la gente es: transformate en tu propia bendición, sé vos mismo tu bendición, encontrar tus fuerzas, tus potenciales, desarrollarlos lo suficiente para tornarte bendición. Sin embargo, no termina ahí la frase. Sigue diciendo, venibrehu beja kol mishpechot ha'adam. Aquí viene de nuevo el toque que se refiere a nuestro tema. Y convertite en una bendición para todas las familias de la tierra. O sea, no es una frase postmoderna, que si yo estoy bien, todo está bien. Lo importante es que yo esté bien. Me miro el ombligo y solo medito. No. Abraham tenía que salir de sí, lejos, a otra tierra, a otra cultura, a otro lugar, a otro contexto, a otra vida, para encontrarse con lo más profundo de sí, desarrollarlo de modo a transformarse en una bendición, pero no una bendición que empieza y termina en él, sino una bendición que bendice a los otros, que genera bendición en los otros. Y este último punto también es muy importante. Él se iba a tornar en una bendición para los otros, no por lo que les iba a imponer, no porque les iba a decir lo que tenían que hacer, no porque él iba a estar correcto y los demás errados. El judaísmo no fue proselitista nunca. Lo que tenía que hacer era simplemente ser la mejor versión de sí mismo, tranquilo, en su lugar. Y eso tal vez generaría la bendición de los otros, a través de él, que podía ser la bendición que ellos generarían de sí mismos, no necesariamente que copiarían o agarrarían una bendición de él. Ahí vemos de nuevo ese juego entre el uno mismo y la alteridad. Moshe tiene un comienzo, no sé si los presentes pensaron en eso alguna vez, extraño y maravilloso, especialmente por lo que no dice. Muchas veces cuando me preguntan cuál es la parte de la Torá que más te gusta, yo digo, es el momento en el cual Moshe se torna judío. ¿Cómo sabemos cuando Moshe se reconoce como judío? O mejor dicho, ¿cómo es que Moshe, que creció en el palacio, se reconoce como judío? ¿Por qué me gusta eso? Porque esa es la parte que la Torá no dice. O sea, lo que más me gusta de la Torá es un texto que la Torá sugiere y no lo dice. Me gusta eso porque me parece que es mágico. Es la mejor forma de traer al lector a leer de dentro, a leer en forma subjetiva, de la mejor forma, o sea,
colocando su subjetividad dentro del texto para dialogar con él y completarlo. El texto dice así: como sabemos, Moshe crece en el palacio, crece como egipcio, no sabe que él es judío. Y un día nos cuentan simplemente: Vaigdal Moshe, creció Moshe, Vayetze Lejav, salió al encuentro de sus hermanos, Vayar Besiblotam, y vio en el sufrimiento de ellos. Ustedes pensarán, acá el rabino es argentino, pero como vive mucho tiempo en Brasil, se olvidó de que no se dice vio en, vio él. Bueno, no me equivoqué. Eso es extraño también en el hebreo original de la Biblia. Dice, y vio en el sufrimiento, no dice vio el sufrimiento. Agrega ahí la preposición en, no sabemos por qué. Es raro eso para español, es raro para portugués, es raro para inglés, es raro para el hebreo original. Dice en hebreo, vayar be siblotam, y no vayar et siblotam, como debería decir originalmente. El verbo mirar, ver, en hebreo, lirot, va siempre con la preposición et. Y ahí está aparentemente la clave. ¿Alguien de los presentes tiene alguna hipótesis o algún conocimiento de cómo podría ser que Moshe descubrió que él era judío? Pueden hablar. No pueden hablar. Ah, es un monólogo, bueno. Lo siento, me encantaría escucharlos. Entonces yo les voy a contar algunas hipótesis que las vemos en el cine. Supongo que alguien habrá visto la película Los 10 Mandamientos con Charlton Heston. ¿Sí? ¿No? ¿Nadie la vio? Hay que verla. Muy bien. Ahí el guionista tuvo que resolver el problema porque la Torá no dice cómo se descubre que él es judío. Entonces nos muestran, si alguien se acuerda, que cuando va al encuentro de los hermanos, ve a un egipcio pegándole a un judío, ¿sí? Que eso sí cuenta la Torá más adelante, el guionista decide que ese esclavo es nada más y nada menos que su mamá. El mejor estilo de Hollywood, el mejor estilo de Hollywood, esa mamá es una viejita linda, maravillosa, hermosa y dulce, que te da toda la lástima del mundo. Y hay un egipcio pegándole. Y ahí la cámara de Hollywood hace un close-up en los ojos azules de Charlton Heston y de la madre. Charlton Heston, la madre. Charlton Heston, la madre. Y ahí Charlton Heston se llena de cólera y mata al egipcio. No me acuerdo mucho de esta escena, les voy a decir por qué. Porque yo tenía unos 8 años cuando vi esta película en el cine todavía, y me acuerdo que la vi con mis padres. Mi mamá estaba a mi lado. Y yo en ese momento miré la película y dije, mamá, pero mami, ¿cómo se da cuenta de que es judío? ¿Cómo sabe que esa es la madre? Y mi mamá y mami, ¿qué me contestó? ¿Cómo se dio cuenta? Porque es la madre. ¿Vos no me reconocerías a mí si estuvieras ahí? Y yo le dije a mi mamá, es claro que te reconocería, obvio. Bueno, ahora ya sabes cómo Moshe sabía que era judío. Listo. Esa fue la primera lección a los 8 años. La siguiente versión la habrán visto El Príncipe de Egipto, dibujos animados. Ahí Moshe sale al encuentro de los hermanos y la hermana le canta la canción que aparece al principio de la película. Y él aparentemente se la acuerda, se queda trastornado, se desmaya justo abajo del jeroglífico de la pared, que cobra en el sueño de Moshe, las figuras que están dibujadas en la pared se tornan realidad. Y le cuentan la historia de él mismo. Entonces él se despierta siendo judío. En fin, cada película tuvo que resolver ese problema porque es una laguna en la Torá. Rashi, explicador, comentarista clásico de la Torá, dice que la clave está en esa preposición. El hecho de que diga y vio en el sufrimiento y no y vio el sufrimiento, lo que quiere decir
es que Moshe Natan et einav et libo liot meitzer itam. ¿Qué significa esto? Él entregó sus ojos y su corazón para sufrir con ellos. O sea, para Rashi, no solamente para nosotros judíos reformistas y liberales, para Rashi, en el año 1100, la clave de la identidad del judío más judaico de la historia, el más famoso de todos, el estandarte judaico, no es la kashrut, no es la sukkah, no es el kiddush y no son las velas, es la empatía. Moshe se vuelve judío en el momento en el que, cuando ve a los esclavos, los adopta como hermanos, al identificarse con el sufrimiento de ellos, al verse a sí mismo sufriendo el sufrimiento de ellos. Ese viaje al otro lo hace judío. Y el happy end es que ellos eran los hermanos de verdad. Él no lo sabía. Él los vuelve hermanos a través de la empatía por el sufrimiento de ellos. Y al final, de verdad eran los hermanos de él. O sea, él descubre su identidad por salir de sí mismo y adoptar el sufrimiento ajeno como propio. Y ahí se descubre quién realmente él es. Para mí este es un momento de los mejores que tiene la literatura judaica, cuando concentra todo en la empatía, como si la identidad judía fuera principalmente y antes que todo identidad empática. El amor al prójimo, y con esto ya estamos llegando al final para que puedan escuchar a los estudiantes de rabinato que se prepararon maravillosamente bien. El amor al prójimo, que aparece en Levítico capítulo 19, versículo 18, para el que lo quiera buscar, en hebreo, el original dice, de Aftale Rajaka Moja, ¿alguien sabe? Ani Adonai. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Dios. Generalmente la frase está citada hasta amarás a tu prójimo como a ti mismo, no dicen yo soy Dios. Yo creo que ese final es muy importante, porque eso coloca a Dios en el lugar de la intimidad máxima de la persona y al mismo tiempo del contacto con la alteridad. ¿Qué significa yo soy Dios cuando se habla de amor? Lo mismo que en el principio de esa frase. Esa frase primero habla de no tomar venganza, de no guardar rencor, de no odiar en el fondo del corazón. O sea, todos los preceptos que hablan de emociones van sellados con la palabra Dios. Yo soy Dios o temerás a Dios. Como si lo divino, lejos de ser el viejito de barba blanca que hace milagros y que manda puniciones, como si lo divino debiera colocarse en el lugar más íntimo de la persona en relación a lo más íntimo de la otra persona. O sea, lo divino se coloca dentro tuyo en ese momento que vos decís amo, a ver si amo de verdad o no. O te perdono, a ver si te perdoné de verdad o no. O no tengo rabia, o no tengo envidia, o no tengo más odio. Esas emociones en las cuales muchas veces podemos patinar, engañarnos, justamente ahí es donde se coloca lo divino para transformar a lo humano de sí mismo y del otro en lo más auténtico posible. Lo mismo aparece más adelante en la parashá de 2 semanas atrás, parashá Be'ar, final de Vaikra, cuando se habla de no engañar al otro. Lotonu, Ishetamito, Veyareta me lo deja. Igual, no engañar uno al otro y temerás a Dios. O sea, el temor a Dios está colocado en esos lugares que nadie percibe. En las relaciones entre personas, ahí es donde se coloca lo divino. Yo te digo, esto me costó 20, y por eso te tengo que vender 25, la persona no sabe si me costó 20 o me costó 2.
Pero si hay un Dios, Él sabe. Y si yo incorporé lo divino, yo sé, y esa voz me habla de dentro. De ese modo, saltamos a nuestros días y nos encontramos nada menos que con Abraham Yoshua Heschel, uno de los mentores principales de los movimientos liberales del siglo XX y XXI. Y Heschel decía que, a pesar de que la tefila, ustedes saben que rezar en hebreo es un verbo reflexivo. Se dice leitpalel, que significa rezarse. Como que dijéramos, yo me rezo. No porque nosotros somos Dios, sino porque es un movimiento muy introspectivo, muy profundo, que tiene que hablar con vos. No es simplemente ir a la sinagoga a cantar. Y mucho menos ir a la sinagoga simplemente a oír. Es ir a la sinagoga a oírte. A pesar de eso, Heschel tiene una postura radical y él dice que, ahí patino un poco el portugués, y él dice que la tefilá no es huir del mundo, no es un viaje que empieza y termina solamente en la persona. La tefilá es una forma de conciencia mundial, una forma de ver, de mirar y de ver al mundo diferente, más responsable, más empática, más auténtica. La tefilá debería llevar a la persona a la acción en el mundo. Por eso después Heschel va a decir cuando marcha con Martin Luther King que sentía que sus piernas rezaban, porque para él la oración tiene que ser un movimiento concreto en el mundo, no solamente una palabra que termina en lo que se dice adentro del sinagoga. Entonces, de nuevo, nos encontramos con que lo más íntimo tuyo tiene que ver con el impacto que se genera afuera y viceversa. Los impactos que vos permitís que te ocurran de afuera son los que van a transformar para siempre tu ser único.